Un orco encontró a un bebé humano en la puerta 18 años después. Ese bebé se convirtió en un puente entre mundos. No llores, pequeño, no te dejaré aquí. El bulto en el escalón de piedra era tan pequeño que casi no lo vio. Un bebé humano, con la cara roja y temblando bajo la lluvia helada, envuelto en una tela demasiado fina para la tormenta que había arrasado la aldea entera. Ninguna luz brillaba en ninguna ventana. Ningún paso rompía el barro. Quienquiera que hubiera dejado a este niño allí ya había desaparecido en la oscuridad. Era una criatura de casi 2 metros de músculo cicatrizado y armadura forjada por el clan. La hija de un jefe de guerra cruzando tierras humanas por asuntos que ningún anciano había autorizado. No tenía motivos para detenerse. Se detuvo. Su enorme mano, endurecida por 100 batallas, rodeó al bebé con una dulzura que la sorprendió incluso a ella misma. Bajo su cuello de piel, el sello del jefe, grabado en su clavícula, permanecía oculto, al igual que todo lo demás que era. No sabía entonces que esta diminuta criatura temblorosa un día se interpondría entre 2 mundos y sería la única razón por la que ambos sobrevivieran. Estamos a solo unos pocos suscriptores de los 1000. Si historias como esta te conmueven, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Cada suscriptor nos dice que sigamos adelante. Lleguemos a los 1000 juntos. La aldea de Drevold se encontraba en el límite del territorio orco como un hombre parado al borde de un acantilado, consciente de peligro, incapaz de dar un paso atrás, reacio a caer. Los humanos la habían construido allí hace 2 generaciones, una mezcla de terquedad y esperanza desesperada de que la frontera pudiera ser un lugar de comercio en lugar de derramamiento de sangre. La mayoría de las noches esa esperanza se mantuvo. La mayoría de las noches las antorchas en la plaza de mercado ardían pacíficamente y la frontera permanecía en silencio. Esa noche no era la mayoría de las noches. Sarkar había pasado por Drevold por orden de su padre de no comerciar, no amenazar, sino llevar un mensaje sellado a un magistrado humano que había solicitado conversaciones tranquilas sobre los derechos de pastoreo a lo largo de la cresta sur. Su padre, el jefe de guerra Gat del clan Ketra, no era un hombre que creyera en conversaciones discretas, pero sí creía en el juicio de su hija, razón por la cual la envió en lugar de ir él mismo. Había cumplido su tarea. El mensaje fue entregado. Say Marchba. Entonces la niña emitió un sonido. No fue exactamente un llanto, sino más bien un jadeo desesperado. El sonido que emite un ser vivo cuando casi se rinde, pero no del todo. Sarkar lo oyó a 6 metros de distancia a través de la lluvia y el viento. Sus oídos orcos captaban lo que ningún humano en aquella aldea cerrada se molestaba en escuchar. Cruzó el barro en 4 largas zancadas y se agachó frente al umbral, bajando su enorme cuerpo a la altura del bulto. La niña la miró con ojos desenfocados, ojos humanos de un gris azulado a la luz de la linterna, con las pestañas ya húmedas y el pequeño pecho vibrando con cada respiración superficial. Miró la puerta, sin luz, sin movimiento. Miró las casas vecinas, iguales. Se sentó allí bajo la lluvia un largo rato, la lluvia golpeando su armadura, el débil gemido del niño filtrándose entre el ruido. Cada pensamiento práctico que poseía le decía que se marchara. Era la hija del jefe de guerra. Tenía un clan a que regresar, una frontera que cruzar antes del amanecer. 3 obligaciones se acumulaban sobre sus hombros. Los asentamientos humanos tenían parteras y curanderos. Los problemas humanos eran problemas humanos. De todos modos, recogió al niño. Lo arropó dentro de su capa de piel contra su pecho, donde el calor de su cuerpo era considerable. Sintió que se sobresaltaba y luego se calmaba. Sintió como el frenético latido de su corazón se ralentizaba ligeramente contra su clavícula. Se levantó lentamente, con una enorme mano extendida sobre su espalda, y salió de Drevold por donde había entrado, sola a la oscuridad sin previo aviso. No se detuvo a llamar a ninguna puerta. Había llamado a la única puerta que importaba, en cierto modo, aquella donde lo habían dejado. Nadie había abierto. Eso le decía todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de ayuda disponible. Lo cargó 20 metros bajo la lluvia hasta el límite del territorio de Kate antes de acampar. Encendió una fogata con una mano mientras lo envolvía en su capa con la otra. Encontró agua hervida en un arroyo claro y se la ofreció en la punta de su dedo meñique, pues no tenía nada más. Tenía hambre, una hambre desesperada, lastimosamente. Llevaba carne seca en su mochila, demasiado dura para un bebé, y nada más. Se sentó con él el resto de la noche, dándole de beber con la punta del dedo, observando cómo su color mejoraba poco a poco, escuchando su respiración, que se estabilizaba lentamente desde ese terrible jadeo, hasta algo más tranquilo y estable.
Para cuando el amanecer comenzó a oscurecer el cielo, había caído en un sueño auténtico, no en el estupor medio muerto de un niño en peligro, sino en un sueño real, el que significa que el cuerpo lucha y gana. Soraka lo miró largo rato. No lo había planeado. Tenía 26 años, no tenía vínculos, un padre con opiniones firmes sobre su futuro y un clan con opiniones firmes sobre todo. Tenía 3 hermanos mayores que jamás habían hecho nada inesperado en sus vidas. Tenía responsabilidades, expectativas y un futuro ya trazado a grandes rasgos por personas que la amaban y, por lo tanto, creían comprender lo que era mejor para ella. Miró al bebé dormido. Lo llevó a casa. La fortaleza Kate estaba construida sobre los huesos de las vastas montañas grises, no tallada exactamente en la piedra, sino que había crecido junto a ella durante más de 400 años, una acumulación viviente de madera, roca, hierro e ingenio orco que se extendía por 3 crestas y descendía hasta un valle protegido donde el ganado del clan pastaba todo el año. En verano, era magnífica. En el gris y húmedo final del otoño, era simplemente sólida y duradera, lo cual era una belleza propia. Soraka cruzó las puertas exteriores a media mañana y el portero, un veterano guerrero llamado Brea, que la conocía desde que aprendió a caminar, contempló el bulto en sus brazos con una expresión que sugería que su cerebro simplemente se había negado a procesar la información. Le contó, con la brevedad que le era natural, que había encontrado a un bebé humano abandonado en Drevolt y lo había traído a casa porque la alternativa era dejarlo morir bajo la lluvia. Lo dijo como si fuera una simple cuestión de lógica práctica, porque para ella lo era. Brea abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, dijo algo sobre el jefe de guerra. Sí, dijo, hablaría con su padre. Habló con su padre. Gate los Cátaras era un orco enorme de 63 años, con un rostro que parecía tallado en piedra por alguien que había decidido que la piedra era demasiado blanda. Había librado 40 batallas, sobrevivido a 2 esposas, creado 4 hijos y negociado 17. Tratados con asentamientos humanos a lo largo de la frontera. No era un hombre que se sorprendiera fácilmente. Miró con atención al bebé que su hija había dejado en la mesa de consejo sobre una manta doblada, porque la mesa en sí era de piedra fría, y no dijo nada durante un largo rato. Soraka se paró frente a él y le explicó lo que había encontrado, lo que había hecho y lo que pretendía hacer a continuación. Quedarse con la niña. La sala de consejo albergaba a otros 6 ancianos. Todos tenían algo que decir. Los escuchó con la paciencia de quien ya ha tomado una decisión y simplemente espera que los demás terminen de hablar. Su padre observó a la niña sobre la mesa. La niña, que se había despertado durante el recorrido por la fortaleza y ahora contemplaba el techo de piedra tallada con ojos abiertos e interesados, aparentemente fascinada por las tallas de antiguas batallas. Gorat dijo en voz baja que su hija siempre había obrado según su criterio y que aún no había encontrado motivos para creer que su juicio fuera incorrecto. No dijo que lo aprobara. No dijo que se sintiera feliz. Tomó el borde de la manta, observó el rostro de la niña un momento y volvió a colocarla con sumo cuidado. Luego salió de la sala sin decir una palabra más, lo que en los cateranos era casi una bendición. Lo llamaron Corbin. No era un nombre de orco. Soraka fue precisa al respecto. Le dio un nombre humano porque era humano, porque creía que debía saber lo que era y porque había encontrado entre los pliegues de la tela un trozo de papel envuelto con 4 palabras escritas en escritura humana. Su nombre es Corbin. Eso era todo. Sin apellido, sin explicación, sin disculpa, conservó ese trozo de papel. Se lo daría algún día. Se lo dijo a sí misma la primera noche y muchas noches después. Y cumplió la promesa. Corbin creció. Esta es la forma más sencilla de describir lo que sucedió durante los siguientes 18 años, y también la más notable. Creció como crecen los niños humanos. Rápido, luego lento, y luego en repentinos estallidos impredecibles, creciendo en el espacio de un solo verano, llenándose durante los inviernos, cambiando continuamente de una manera que los niños orcos simplemente no lo hacían. Los niños orcos eran robustos y consistentes. Corin siempre era algo nuevo. Creció hablando ambos idiomas, el catara, gutural y rítmico, lleno de sonidos que los humanos encontraban casi imposibles de replicar, y el dialecto fronterizo, común en los asentamientos humanos, que Soraka le enseñó ella misma con libros que solicitaba a través de las rutas comerciales. Creció comiendo comida orca, durmiendo bajo mantas hechas por orcos en una habitación construida para ocupantes de tamaño orco, aprendiendo a moverse entre muebles, puertas y escaleras diseñados para cuerpos casi 30 centímetros más altos que el suyo. Creció sabiendo lo que era.
Jerka lo había tenido absolutamente claro desde que tuvo la edad suficiente para comprenderlo. Era Jimeno. Había sido abandonado. Se lo dijo con sinceridad cuando tenía 8 años y se lo preguntó directamente porque no era una mujer que suavizara la verdad hasta la inutilidad. Su gente lo había abandonado. Ella lo había encontrado. Ella lo había elegido. Estos eran los hechos. Lloró cuando se lo contó. Se sentó con él en el suelo de su habitación. Siempre se sentaba en el suelo cuando hablaba con él porque se negaba a imponerse sobre él durante conversaciones importantes. Y lo dejó llorar sin decirle que parara porque había aprendido pronto que los niños humanos necesitaban llorar de la misma manera que los orcos necesitaban entrenar. Era como procesaban las cosas. Finalmente, él le preguntó por qué lo había conservado. Ella le dijo que se había hecho esa pregunta solo una vez la noche que le encontró, que no había considerado que valiera la pena volver a preguntar. Él pensó en eso por un rato. Luego se apoyó en su brazo. Su brazo a los 8 años, siendo aproximadamente del tamaño de todo su torso, y no dijo nada más. Se sentaron juntos en silencio hasta que el fuego se apagó. Esa fue, en muchos sentidos, la conversación que construyó todo entre ellos. Los primeros años fueron más duros de lo que Juraka había anticipado, y ella era una mujer que tenía un talento para anticipar las dificultades. El clan no era cruel con Corvin. La crueldad en la tradición cátara estaba reservada para enemigos abiertos, declarados, ritualizados. Lo que el clan ofreció a Corvin, en cambio, fue algo más complicado, una especie de incertidumbre elaborada. No estaban seguros de lo que él era para ellos. Era el pupilo de la hija del jefe de guerra, lo que le daba estatus. Era humano, lo cual no le daba ninguna ventaja. Era un niño, lo que en la cultura orca significaba que estaba protegido en gran medida solo por ese hecho. Los orcos no dañaban a los niños. Punto final. Independientemente de sus sentimientos sobre los orígenes del niño, la protección no es lo mismo que la pertenencia. Corvin aprendió esto con el mismo pragmatismo práctico que caracterizó la mayoría de sus tratos con realidades difíciles. Era diferente. Los otros niños eran más altos que él a los 3 años y nunca dejaron de serlo. No podía igualarlos en las pruebas físicas que formaban el núcleo de la educación infantil cátara. Era más lento, más pequeño, menos capaz de absorber un golpe, menos capaz de asestar uno que importara. Encontró otras maneras. Lo fue desde que pudo sostener una tiza. Extraordinario con los números, no solo con la suma y la resta, desarrolló una comprensión instintiva de la proporción y los patrones que los ingenieros del clan notaron cuando tenía 10 años y comenzaron a corregir errores en sus cálculos de construcción. A los 12 años, el ingeniero jefe le traía problemas reales para que los analizara, tratando sus respuestas con la atención que solían reservar los asesores superiores. Tenía un don para los idiomas. A los 11 años, añadió los dialectos orcos del sur a su fluidez. Empezó a aprender el idioma comercial de los asentamientos humanos del este a los 12, y a los 14 pasó un verano escribiéndose por carta con un lingüista humano en la ciudad fronteriza de Barat, intercambiando observaciones gramaticales sobre ambos idiomas con la intensidad de quien ha encontrado un tema que le resulta familiar. Aprendió a cocinar. Esto sorprendió a todos, incluso a Jaraka, quien nunca había valorado especialmente la cocina más allá de su necesidad funcional. Corvin descubrió la cocina Acta a los 9 años cuando la cocinera del clan, una anciana corpulenta llamada Druska, lo sorprendió robando un trozo de pan que se estaba enfriando y le ofreció una opción: trabajar o irse. Trabajó. Se quedó. A los 13, era el asistente de mayor confianza de Daske, con una habilidad especial para adaptar las recetas humanas a los paladares orcos y viceversa. Una forma profundamente práctica de traducción cultural que le granjeó más genuina buena voluntad en el clan que cualquier otra cosa que hiciera. Daske le dijo una vez, mientras necesitaba dinero que a ella le habría llevado el triple de tiempo, pues tenía artritis, que alimentar a la gente era la forma más honesta de cuidar a la gente. Se podía mentir con palabras. Se podía mentir con regalos. No se podía mentir con una comida que uno mismo había preparado y ofrecido con las manos abiertas. Nunca lo olvidó. Saraka lo vio transformarse en sí mismo con algo que no era exactamente orgullo, porque el orgullo implicaba que ella había hecho algo para crearlo, y era lo suficientemente honesta como para saber que, en general, no se había interpuesto en su camino. Lo que sentía se acercaba más al asombro. Había recogido una criatura pequeña, helada e indefensa, y la había mantenido con vida, y la criatura se había convertido en una persona con una gravedad específica propia. También estaba aterrorizada por él. Sabía lo que el mundo humano haría con un chico que olía a fortaleza orca y hablaba su idioma con acento cátaro.
Había visto suficientes asentamientos humanos para saber que el miedo era su respuesta predeterminada ante cualquier cosa que no entendieran. Y Corbin, un humano que había crecido entre orcos, que se movía como ellos, que pensaba en sus patrones, que usaba sus honoríficos y su silencio, su contacto visual directo sería incomprensible para la mayoría de ellos. Ella le dijo esto cuando tenía 15 años y anunció que quería visitar Drevald. No lo prohibió. Prohibir cosas no era su método. Le dijo lo que encontraría, lo describió con la precisión que le daba a todo, le dio la información que necesitaba para tomar una decisión real. Luego esperó. Lo pensó durante 2 días y fue de todos modos. Regresó 4 días después con un labio partido, un pómulo magullado y una expresión tranquila que era puramente cátara en origen. La cara que ponías cuando algo te había hecho daño y habías decidido no dejar que cambiara tu curso. Le contó que algunos habitantes de Drevle tenían miedo, que otros sentían curiosidad, que algunos se habían mostrado abiertamente hostiles, reconociendo por su acento y sus modales que provenía de orcos, que una anciana que regentaba una panadería cerca de la plaza de mercado lo había sentado, lo había observado largo rato, le había dado una taza de té y un panecillo dulce, y le había preguntado por su vida con lo que parecía un interés genuino. Dijo que una persona en una aldea de 300 habitantes no era un mal comienzo. Juraka lo miró un buen rato. Entonces hizo algo que rara vez hacía. Extendió la mano y la colocó brevemente sobre su cabeza. Tenía 15 años y ahora era casi tan alto como su hombro. El gesto fue un poco incómodo por esa razón. Él le sonrió, una expresión puramente humana, una que ella nunca había logrado, pero que había llegado a reconocer como una forma de calor. Ella le dijo que se pusiera un paño frío en el labio. Él dijo que sabía que estaba bien y que gracias. La identidad de su padre salió a la luz cuando Corbin tenía 16 años, y llegó de la forma más mundana posible. Un nuevo representante comercial llegó de la ciudad fronteriza de Verad, un diplomático humano llamado Aldren Mast, de rostro afilado y atento, con la cuidadosa cortesía de alguien acostumbrado a navegar situaciones peligrosas. Venía a renegociar el Tratado de Derechos de Pastoreo que Jeraka había sido enviado a discutir por primera vez hacía tantos años. Era profesional y cortés, y le dijo todo lo que debía al jefe de guerra Gad. Entonces vio a Corbin en la sala del consejo. Corbin, que a sus 16 años ahora asistía a las sesiones del consejo de su abuelo como traductor, porque nadie en la fortaleza cátara dominaba mejor ambos idiomas. Y se quedó completamente inmóvil. Dijo con una voz que había perdido todo su brillo diplomático, los ojos de ese chico. No dijo nada más durante un largo rato. Luego preguntó en voz baja si podía hablar en privado con la hija del jefe de guerra. Suraka se reunió con él esa noche. Le contó lo que sabía, que hacía 16 años, una joven pareja humana había recorrido el camino fronterizo, un lingüista y su esposa, ambos eruditos que habían pasado años estudiando la cultura orca con el objetivo de construir un puente diplomático formal entre los asentamientos y los clanes. Se vieron envueltos en los disturbios que estallaron tras el colapso del Tratado de Drevod. La esposa murió. El esposo sobrevivió, pero perdió la cabeza por un tiempo. Dolor, conmoción, culpa. Nadie estaba seguro de la combinación exacta. Antes de desaparecer en el destino que le aguardaba, dejó a su hijo pequeño en una puerta de Drevod con solo su nombre escrito en un trozo de papel. Creyó que los humanos lo encontrarían. No imaginó otra posibilidad. Más le mostró un retrato en miniatura, de esos que los diplomáticos llevaban como identificación formal. El hombre tenía ojos azul grisáceo. Corbin tenía ojos azul grisáceo. Suraka reflexionó sobre esta información durante un largo rato después de que Más se fuera. Luego fue a buscar a Corbin. Le entregó el trozo de papel que había guardado durante 16 años. Lo observó leer las 4 palabras. Lo observó dándole vueltas buscando más. Lo observó comprender que no había más. Entonces ella le contó todo lo que Más le había dicho, simple y llanamente, porque esa era la única forma en que ella sabía contar algo. Él se sentó con ello como se sentaba con cosas difíciles, dándole vueltas en silencio, observando todos sus ángulos. Su padre había sido un constructor de puentes a su manera, un hombre que había pasado su vida intentando que los dos mundos se entendieran, un hombre que había fracasado al final y se había derrumbado bajo el fracaso. Corbin dijo finalmente que suponía que eso explicaba algunas cosas. Le preguntó si siempre lo había sabido. Ella le dijo que no había sabido nada. El trozo de papel era todo lo que había tenido. La miró durante un largo momento con esos ojos azul grisáceo que aparentemente ahora eran famosos,
o lo suficientemente famosos como para que un diplomático los reconociera al otro lado de una sala de consejo. Le dijo que eso no cambiaba nada. Ella seguía siendo su madre. Cualquier otra cosa que fuera verdad, eso era verdad. Jericha, quien había librado 40 batallas y se había enfrentado a la muerte una docena de veces con perfecta compostura, se sintió brevemente incapaz de hablar. Extendió la mano y la puso sobre su hombro. Él puso su mano, mucho más pequeña, sobre la de ella. Permanecieron así hasta que hubo que atizar el fuego. Corben tenía 18 años cuando comenzaron los problemas, y estaba en el mercado de Barak cuando vio a Vasa por primera vez. Para entonces, llevaba 2 años yendo al mercado fronterizo de Barak, aparentemente para practicar su dialecto oriental y para intercambiar libros que no se encontraban en territorio Kate. Pero, sinceramente, también porque Mercado era uno de los pocos lugares del mundo donde humanos y orcos ocupaban regularmente el mismo espacio, sin que fuera un evento diplomático ni un preludio a la violencia. Se sentía cómodo allí de una manera que no se sentía cómodo en ningún otro lugar. Es decir, se sentía ligeramente incómodo en todas partes y menos incómodo aquí. Vasa estaba de pie al borde de la sección de comerciantes de especias, estudiando un estante de hierbas secas con la expresión concentrada de quien realmente sabía lo que veía. Era alta. Todos los orcos eran altos para los estándares humanos, pero ella también lo era, lo que la colocaba a un nivel que hacía que la mayoría de los humanos retrocedieran inconscientemente al verla. Tenía la complexión de una guerrera, lo cual claramente era. ¿Cómo?